Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gran honor y un privilegio tener como ponente hoy al profesor Marcelo Iñiguez de la Universidad del Comahue. Querido amigo, excelente profesional, excelente profesor, excelente conocedor del tema sobre el cual va a disertar hoy, es decir, la argumentación jurídica bajo el punto de vista del derecho internacional privado. Bienvenido, Marcelo, a nuestra universidad. El profesor Iñiguez es postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, así que es una doble satisfacción tenerlo en nuestro cuerpo docente. Volteo la telecámara para que todos te puedan seguir. Adelante, Marcelo, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo primero quiero agradecer tanto al doctor Alejandro Amaya como al doctor Lucas Misetti y a ustedes de permitirme participar en este curso. Para mí hasta me da una gran emoción porque yo he estudiado y me he especializado en Derecho Internacional Privado y hoy estoy en la cuna donde nació el Derecho Internacional Privado. Yo me acuerdo desde el grado cuando empecé a estudiar con Werner Goldmich y que él hablaba de la glosa de Accursius. Y el primer año que vine acá a Bolonia fui a ver dónde estaban enterrados los glosadores y que vean la importancia que significaba, cómo se agrupó esa cantidad de estatutos que permitía resolver aspectos de la vida cotidiana y del comercio. Acá es donde nace precisamente el derecho internacional privado tal como lo concebimos hoy. El Código Civil y Comercial tiene, por ejemplo, que en materia de responsabilidad civil en el derecho internacional privado se regula por el derecho donde se experimenta o sufre el daño. Y eso es una regla boloñesa. Y así el lugar de cumplimiento de las obligaciones regula el derecho del contrato. Eso es una regla boloñesa. El lugar de celebración del acto o del otorgamiento del instrumento rige la forma del acto, es una regla boloñesa. Entonces, la verdad que, además de las gracias, una oportunidad muy linda son esos regalos de la vida que uno recibe. Así que, y espero ser claros y traerles desde la visión del derecho internacional privado cómo se analiza, cómo se interpreta y cómo se argumenta los problemas del derecho privado, los problemas cuando tenemos que hacer un control de constitucionalidad o convencionalidad o resolver casos teniendo en cuenta las relaciones horizontales de los particulares, que es a través del orden público. Espero poder ser claro, he hecho un PowerPoint para que me sigan. Siempre en el derecho internacional privado solemos ser bastante confusos para hablar y yo trato de no serlo. Vamos a ver si lo logro. Pregúntale si lo ven desde la casa. ¿Lo ven bien desde las casas? Sí, perfectamente, doctor. Buenos días, perfectamente. Ah, bueno, muchas gracias. Tú me dices cuando avance. Bien. Vamos a la primera. Acá yo he puesto el tema elegido. ¿Qué es lo que vamos a abordar? Tenemos que tener en cuenta que el sistema de derecho internacional privado de un país es el sistema que coordina un derecho nacional con un derecho extranjero. Todos los estados tienen sus reglas
llámese de tráfico externo, llámese de situaciones privadas internacionales, relaciones privadas internacionales. El uso de las palabras o la denominación no es tan importante, sino ponernos de acuerdo qué queremos decir ahí. Y acá lo que decimos que el derecho internacional privado constituye un sistema destinado a favorecer y coordinar los ordenamientos jurídicos nacionales con los ordenamientos jurídicos extranjeros. ¿Coordinar qué? Situaciones privadas internacionales. En la Argentina se utiliza el término situación privada internacional, que es un término que se acepta como más amplio del de relación privada internacional. Pero ya les digo, esto es un problema de ajustar qué es lo que queremos decir. Y lo que queremos decir es precisamente relaciones que se producen en un marco donde se realizan en dos estados con derechos, dos o más estados con derechos diferentes. Esto hace que sea más complejo cómo abordar las soluciones desde el ámbito del derecho privado. Más complejo que cuando resolvemos cuestiones que solamente hacen al derecho local. Un maestro, que creo que todos los que hemos transitado el derecho internacional privado desde la docencia o profesión en Argentina, era Werner Gollmich. Y él decía que el problema de las normas de derecho internacional privado, él llamaba que eran normas problemáticas o ciertas. Hay veces que la norma de derecho internacional privado indica que el derecho que debe resolver esa relación internacional sea el derecho nacional del juez que entiende el caso. Entonces la llamaba derecho cierto porque nosotros estamos preparados para resolver temas con derechos nacionales, lo que hacemos todos los días. Y él, cuando debía aplicar el derecho extranjero, él lo llamaba, ahí estamos en la norma problemática. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional privado hay que fijar en base a qué parámetros yo voy a aplicar ese derecho extranjero. Todos los que estamos acá hoy y los que están desde sus casas, que somos latinoamericanos, tenemos una convención en común que es la Convención Interamericana, CIDIP número 2, sobre normas generales de derecho internacional privado. Y ahí, en esa convención se ha dicho que el derecho extranjero lo vamos a considerar como un hecho notorio. Entonces, cuando aplicamos el derecho extranjero, el juez nacional lo que debe tratar de hacer es imitar la probable sentencia que dictaría el juez extranjero. Entonces, tenemos que consultar la norma extranjera y la jurisprudencia extranjera. Gollmich decía, no los valores, solamente el aspecto normativo y el sociológico, la norma y la conducta, porque los valores es algo que pertenece muy al derecho nacional y que será juzgado a través de una cláusula de reserva que se llama orden público si dejo ingresar esa solución que por valores yo no puedo atreverme a decir que voy a traer los valores de otro sistema. Pero sí el aspecto que tengo que imitar como lo haría el juez extranjero si tuviera ese caso. Entonces, cuando abordamos, la idea mía es poder llegar a demostrarles cómo en el derecho internacional privado, si bien se interpreta con la Constitución y el derecho internacional, digamos, las soluciones tratan de ser más flexibles, tratan de no ser tan rigurosas como en otros ámbitos, porque hay que tratar de favorecer soluciones, a pesar que provengan del derecho extranjero. Hay un profesor de esta facultad que ya está fallecido, Francesco Galgano, un gran comercialista, que tuvimos la suerte de estar con él en la zona del Comahue. Fue por invitación de la profesora Aida Kemmacher de Carlucci. Y Francesco Galgano fue a hablar del contrato en el Civil Law y en el Common Law. Y comenzó diciendo el orden público en materia contractual y hoy en este mundo globalizado, en esta conectividad que se presenta entre las personas, el orden público no existe. Se acabó el orden público. Hoy tenemos que ser tolerantes y así como aceptamos la diversidad y el pluralismo internamente, lo tenemos que aceptar
internacionalmente. Vamos a ver si esto es cierto. Lo primero que tenemos en cuenta para esta exposición es el artículo 1 y el artículo 2594 del Código Civil y Comercial. El 1, aquellos que no son argentinos, si bien no lo tienen en sus ordenamientos, sí lo tiene Brasil, sí lo tienen algunos países también desde otra manera redactados o indicados por el ordenamiento jurídico. ¿Qué dice el artículo 1? El artículo dice que los casos que este código rige, que este código contempla, deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Los casos que este código debe resolver, que este código rige. Vean ustedes que parte desde una realidad, si quieren ustedes, sociológica. Luego, el artículo 2594 es la transcripción del artículo 1 de esta convención americana que yo hice mención de la OEA, que rige tanto en Brasil como en Colombia, como en Perú, como en Paraguay, es decir, rige en toda América Latina, donde esta convención dice que deben resolverse los temas de derechos internacional privado o los casos de derecho internacional privado en primer lugar por los tratados internacionales y en defecto de esos tratados que regulen la cuestión por las normas de derecho internacional, las normas de fuente interna del país que esté juzgando el caso. Entonces, esto fue una adaptación que hemos hecho toda América Latina y lo hemos hecho en función de este tratado interamericano que he hecho mención, celebrado en Montevideo en el año 1979, que se conoce como Normas Generales de Derecho Internacional Privado. El profesor Amaya, en su obra de Tratado de Control de Constitucionalidad y de Convencionalidad, hace mención precisamente que hay un doble ordenamiento que atienden o que hoy debemos comprender que atienden estos casos que el Código llama a resolver. Y es a través del derecho internacional y el derecho nacional, y que por debajo de esto vamos a encontrar los tratados y las leyes. Pero en primer lugar tenemos que ir a este bloque de constitucionalidad federal, que ya van a ver cómo lo tenemos en toda América Latina. Quiere decir que en primer lugar yo me voy a tomar unos breves minutos a ver la importancia que tiene el derecho internacional, más precisamente los jueces. Esto no es una discusión teórica, es un tema de un alcance práctico enorme. Para poder llegar a la interpretación, primero tenemos que pensar qué sistema de fuentes reconocemos en América Latina. Y este sistema de fuentes está por la Constitución, los tratados de derechos humanos, en el caso argentino, incorporados en la Constitución. Con la reforma del año 94 fueron 9 tratados y 2 declaraciones. Después se sumaron 3 tratados más. Así que en el caso argentino integran ese bloque de constitucionalidad. En otros casos van a ver que se les da una jerarquía constitucional, pero no en la misma Constitución. Después de esto siguen los tratados internacionales, son infraconstitucionales, pero supralegales. Aquí yo he puesto leyes federales y locales, en el mismo rango, los decretos, reglamentos y circulares, y con la idea central que los derechos humanos prevalecen como la norma, siempre como la norma más favorable a las personas. Tienen esa particularidad o esa jerarquía, esa preeminencia. Aunque hoy, en realidad, más que hablar de un sistema piramidal, lo que la doctrina y las cortes ustedes están viendo es que hablan de la jerarquía por contenidos. No tanto buscar esa pirámide de Merkel, que fue la que utilizó Hans Kelsen precisamente para hablar de esa norma superior. Esto es lo que yo decía, que es un tema de gran
relevancia práctica tomar una posición sobre el derecho internacional. En realidad, ya a los fines del 1800, Kaufmann decía que había un solo derecho, que estaba el derecho internacional y el derecho interno, que era un sistema jurídico único. Después vino Triepel y Ancelotti, quienes consideraban que no, que eran dos sistemas separados. ¿Por qué? Porque provenían de la voluntad de los estados y estaba dirigido a los estados, mientras que el sistema del derecho interno provenía de una autoridad de un país y estaba destinado precisamente a las personas privadas, tanto personas humanas como las personas jurídicas. Por lo tanto, había que separarlo, salvo en situaciones de guerra, había que separarlos como dos sistemas absolutamente distintos. Ante esta posición, viene la posición de la escuela vienesa, de Hans Kelsen y Alfred Bedros, los cuales comienzan a sostener que hay un solo sistema y que esto lo que se debe buscar siempre es aplicar la norma y de una norma a otra norma hasta alcanzar la norma superior que está en la cúspide. Quien le dio el nombre de sistema dualista y sistema monista fue Bedros, que después él aborda una nueva posición, que es la teoría de la coordinación o cooperación, que en cierta manera la tiene Estados Unidos y algunos otros países, pero es como un derivado de el considerar que el sistema jurídico es un monismo relativo con preeminencia del derecho internacional, que es lo que sigue la Convención de Viena y que es lo que sigue en realidad todos los países de América Latina. Pero esto no es así en todas las constituciones. Hay en ciertas constituciones donde no se le da en sí jerarquía a los tratados, sino que la jerarquía ni más ni menos la tiene el derecho internacional. El derecho internacional a secas. La ley de alemana, de 1949, con la reforma del 2001, dice: las reglas generales del derecho público, internacional público, son parte integrantes del derecho federal. Vean ustedes que a diferencia nuestro, que hablamos de los tratados, es directamente el derecho internacional en su conjunto. De igual manera lo tiene la Constitución italiana, que dice: el ordenamiento jurídico italiano se ajustará a las normas del derecho internacional generalmente reconocidos. ¿Quién difiere de esta posición que el derecho internacional a secas, digamos genérico, tiene preeminencia? Francia. Francia habla precisamente, habla de un bloque de constitucionalidad que no es el bloque de constitucionalidad que es para la República Argentina o para otros países de América Latina, pero Francia dice: los tratados o acuerdos son los que tienen jerarquía. Debidamente ratificados tienen una autoridad superior a las leyes, pero lo basan siempre y cuando en la vinculación con el otro Estado también considere que los tratados o acuerdos internacionales son superiores a las leyes. Es decir, pide la reciprocidad, o lo que en derecho internacional también se dice como la retorsión. Si no te comportas de la misma manera, yo no te voy a dar ese resguardo que valga ese tratado. Quiere decir que hasta acá vemos cómo se avisora dos posturas: o el derecho internacional a secas o a través de los tratados incorporados. Los Países Bajos, en el artículo 94, tienen la misma regla que la Constitución francesa. México, en el artículo 133, dice: todos los tratados que estén de acuerdo con la Constitución, que sean celebrados y que se celebren por el presidente de la República, serán ley suprema de la Unión. México ha tenido una reforma muy importante en el año 2011, donde se incorpora con jerarquía constitucional los tratados de derechos humanos. Y la Sala Constitucional de la Suprema Corte Mexicana, en un fallo del año 2013, reconoce esta jerarquía. La República Argentina también lo hace en el artículo 75, inciso 22, como ustedes lo saben. Y no solamente tiene esa jerarquía los tratados, sino que también vamos a decir que tiene la jerarquía la costumbre. Y tiene jerarquía, ¿por qué? Por referencia
histórica, que esto viene del derecho romano, que hablamos del derecho de gentes. Acá ustedes van a distinguir dos colores y un asterisco, por algún tipo de diferencias. En primer lugar, vean ustedes que prácticamente toda América Latina tiene incorporados los derechos humanos en sus constituciones o con el nivel constitucional, con algunos matices de diferencia. Esto es algo muy importante porque nos permite aseverar, según el artículo 38 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, las fuentes del derecho internacional son los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho. La costumbre es toda práctica, un convencimiento de obligatoriedad repetitiva, que es observada por los estados. Y bueno, los estados han observado en su gran mayoría que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y han considerado que el derecho internacional tiene jerarquía a las leyes y así vienen comportándose. Hay una profesora cordobesa en Argentina, que es Slata Denz, la que sostiene que precisamente por la gran cantidad de países que, por ejemplo, que han ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Esa Convención de los Derechos del Niño es observada como norma por una gran cantidad de países. Eso hace que por costumbre internacional tenga vigencia en los Estados Unidos. Si bien en Estados Unidos nunca adhirió ni celebró esa convención, pero hoy es costumbre internacional. ¿Por qué? Porque es la práctica que los estados vienen observando y que no se ha opuesto internacionalmente de manera pública a Estados Unidos para que no tenga vigencia. Entonces, si bien no es parte integrante de Estados Unidos como Estado parte de la Convención, Estados Unidos es de aplicación por costumbre internacional. Y si no, por un principio general del derecho de las naciones civilizadas, como dice el artículo 38. Pero hoy vean ustedes la conexión que tenemos precisamente por la gran cantidad de estados que observa una norma que se transforma en una costumbre internacional o que se transforma en un principio internacional. ¿Qué quiere decir ese azul? Ese azul significa que en esos países la interpretación que se hace del derecho, es conforme la Constitución Nacional. Vamos a ver que hay diversos modos de darle importancia y observación práctica al derecho internacional. Y acá, nosotros en el artículo 1 del Código Civil y Comercial hice referencia que según las leyes aplicables, de conformidad conforme la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Quiere decir que la interpretación es conforme, de acuerdo. Ya vamos a ver qué alcance le damos a la palabra conforme. Y el segundo, lo que está indicado con un asterisco rojo, es que si bien tienen incorporados los derechos humanos, pero con cierta salvedad, tanto Venezuela como Bolivia como Ecuador, que dice siempre y cuando sea más favorable pro persona. Es decir, pone una condición que es muy difícil que un tratado de derechos humanos no sea pro persona. Ya vamos a ver los principios que derivan, pero no son una aplicación directa como sí lo podemos ver con Brasil, lo podemos ver en Argentina, en Colombia, en Perú. Esto es lo que hablaba un poco del artículo 38. ¿Por qué? Porque los principios de derechos humanos son principios que surgen de las Cortes Internacionales. Surge del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, surge de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que yo simplemente voy a tratar de, en esta exposición, siguiendo a cierta doctrina, siendo como un periodista de esa situación, voy a tratar de qué manera se pueden sistematizar los principios. Hoy creo que a la mañana se hablaba
¿cómo distinguimos los principios? Bueno, si bien los principios son las cortes internacionales las que lo señalan y lo fijan, los que se sistematizan luego es la doctrina y es lo que intentaré hacer. El primer principio, obviamente, es el principio pro persona. Esto no hay, ustedes lo manejan absolutamente bien, la implicancia y desarrollo, alcance que tiene precisamente. El segundo principio es de progresividad, que es la tesis de Hess. Es decir, una vez que accedemos a un derecho humano, no podemos retroceder. Pero se le agrega, las cortes internacionales le agrega que deben implementarse en un plazo razonable, deben ser deliberados, concretos y orientados al cumplimiento de sus obligaciones. Esto en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es muy importante, porque es cierto que los derechos económicos y sociales dependen precisamente del presupuesto de cada uno de los países. Pero es cierto también que los países pueden acceder a créditos del Banco Mundial, pueden acceder. Miren, les voy a dar un ejemplo que hemos tenido la oportunidad de comprobar. En materia de salud hay un fallo que es Poblete Vilches contra Chile, donde era un señor de tercera edad, muy pobre, que termina muriendo en un hospital que es Sotero del Río, un hospital en la periferia de Santiago de Chile. Chile fue condenada por eso. Es más, la Corte indica precisamente lo que tiene que ser las guardias, que no podía ser que todo ese hospital tuviera dos respiradores. No podía ser que tuvieran dos, entonces los dejaban para los más jóvenes. Este hombre pobre y viejo, imagínense, no podía acceder y así murió. Estuvimos con mi señora en Chile 2 veces muy seguidas y en enero de este año me entero por unas personas que estaban ahí que todas quieren afiliarse como prepaga Sotero del Río. Porque ese hospital, que era un hospital absolutamente degradado, un hospital que nadie quería, ese hospital, a partir de la condena que sufrió Chile de la Corte Interamericana, lo reformó, lo dotó, tienen un equipamiento brutal, médicos brutales. Entonces, ustedes dicen, qué satisfacción, qué efectividad que produjo eso. Entonces, y ahí comentaban, especialmente estábamos nosotros participamos en esa reunión, y comentaban, obviamente no de Poblete Vilches, ni tampoco que esto es producto de la Corte, sino que en estos 2 últimos años lo que hizo el gobierno de Piñera, que le ha puesto y lo convirtió en una medicina privada, una medicina prepaga, de manera tal que también tuviera recursos. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Es precisamente el principio de progresividad. La prohibición de regresión, la prohibición del principio de universalidad, que esto estamos hablando de no discriminar, del pluralismo. El principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Nosotros vivimos acá con estas colegas que están en una zona donde vivimos con cortes de ruta. Vivimos con cortes de ruta. Somos los campeones de los cortes de ruta, les puedo asegurar. Y ustedes ven, la gente no tiene acceso para poder transitar. Hasta tiene problemas de salud, problemas de trabajar. Entonces siempre uno pone en juego ese principio de universalidad en materia de derechos humanos, cuando son estas protestas sociales, quedan fragmentados. En sentido estricto, interpretar significa desentrañar los términos que utiliza una norma. Golmich decía que respondía a una pregunta. Esa pregunta es, ¿qué es eso? A mí me lleva a interpretar. En realidad, interpretar es algo connatural a la persona humana. Yo estoy hablando en este momento y ustedes me están interpretando. Ustedes van a ver una película de cine y la interpretan. Leen un libro y lo interpretan. Vivimos interpretando. Lo que ocurre es que en materia de derechos humanos, la interpretación es
una operación intelectual que, si me permiten, yo sostendría que se produce una vez que yo integro el ordenamiento o la norma constitucional o de derechos humanos. Yo no puedo interpretar si previamente no vengo desde el derecho constitucional. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ese bloque de constitucionalidad, porque esas normas básicas me enriquecen, me lo agrandan, me dan eficiencia en el derecho. Entonces, la tarea en materia de derechos humanos, de personas vulnerables, en todo aquello que demande una presencia necesaria por parte del bloque de constitucionalidad, yo previamente a ver la norma ordinaria o la ley general, tengo que dotarla y darle fortaleza, enriquecerla a través del sistema de derechos humanos o el sistema constitucional. Entonces, esto es muy importante. La interpretación es lo último que hago. Lo primero que tengo que hacer es la integración. Según Atienza, dice que para que la interpretación no solamente es de texto, sino que se interpreta también costumbre y hechos. Esto es muy importante del punto de vista de la perspectiva de las fuentes del derecho internacional. Si tenemos en cuenta ese artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, vemos precisamente que las normas primarias fundamentales no solamente son los tratados, sino la costumbre y los principios generales del derecho. Pero los métodos clásicos de interpretación que todos hemos estudiado tanto en el grado como en los posgrados, los métodos clásicos es interpretar gramaticalmente cuando las palabras son claras, interpretar en sentido lógico, teleológico, viendo la finalidad, porque esto es lo que me permite no vivir con el pasado, sino siempre vivir el presente y vivir para el futuro, el sistemático, el histórico también. Cuando acá hacían referencia a los posturas de Scalia en la Corte Americana y cuantos otros originalistas. Así que son formas de interpretación. Y actualmente sí, hay otras variantes. Se habla de interpretar por la unidad de la Constitución, de concordancia práctica, de corrección funcional, de eficacia integradora, de fuerza normativa, desde la Constitución, la más favorable al derecho internacional o la del derecho comparado. Vean ustedes las variantes que se presentan. En el caso argentino y en el caso de algunos países de América Latina, la interpretación en materia de derecho privado, me estoy refiriendo, en materia de derechos privados la interpretación es conforme a la Constitución. Nosotros tenemos un gran maestro que ha sido para todos en materia constitucional, Germán Vidal Campos, que él hablaba de la fuerza normativa de la Constitución. Él decía que el techo del ordenamiento jurídico en materia de derecho privado no es el Código Civil. Él hablaba de la constitucionalidad del derecho privado. Otro gran jurista y maestro en derecho privado, que era Jorge Mosé Iturraspe, hablaba de la publicización del derecho privado. Es decir, hoy no hay esas diferencias que se presentaban, al punto tal que van a encontrar en una gran cantidad de fallos, por lo menos en Argentina, donde en lugar de declarar la inconstitucionalidad o la que ataca convencionalmente una norma, lo que se menciona es que esa norma la declara inaplicable. Vean ustedes que hemos perdido la idea de la inconstitucionalidad. La declaramos inaplicable y vamos directamente a la fuerza normativa constitucional. Esto lo vemos permanentemente en materia de derecho privado. Prácticamente no se recurre. Los jueces no recurren, los abogados no recurrimos a pedir la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Pero en materia de derecho privado
el Código Civil y Comercial argentino sí tiene un artículo específico. El 1 establece un sistema de fuentes. El sistema de fuentes es constitucional, sino que ordena las fuentes. El 1 ordena las fuentes. Y el segundo dice cómo debo interpretar. Dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Aquí volvemos a la interpretación precisamente conforme surgen de los tratados de derechos humanos. Por lo tanto, piensen ustedes que la teoría del uso jurídico hace que en derecho internacional privado, cuando se deba resolver un caso, yo debo imitar la probable sentencia que dictaría ese juez del derecho extranjero aplicable. Tengo que imitar. Yo no puedo hacer una sentencia con doctrinarios argentinos o basándome que dijo una cámara argentina. Tengo que absolutamente doctrinarios extranjeros, con antecedentes de cámaras extranjeras, con normas extranjeras. Es decir, yo lo tengo que hacer. Recuerden que yo mencioné que Goldmich decía que debo aplicar la norma y la sociología extranjera. Goldmich era un trialista. Para él el mundo jurídico estaba conformado por normas, estaba conformado por sociología, por lo que dice la jurisprudencia, y estaba conformado por un valor axiológico, el sistema de valores. Lo que ocurre es que él dice, cuando yo aplico en derecho internacional privado la solución que me da el derecho extranjero, solamente le miro la norma y le miro la respuesta sociológica de la jurisprudencia, pero no le miro la valoración. La valoración va a ser algo interno propio del sistema de valores nacional, pero yo no importo el sistema de valores extranjeros. Era un trialista. Para él el mundo jurídico no es solamente una norma, no es solamente la solución jurisprudencial. Muy bien. Quiere decir que esto me lleva a que en derecho internacional privado tenemos que permanentemente recurrir a la heterointegración normativa. Eso significa que yo tengo que ver qué me dice el derecho internacional, porque en primer lugar voy a buscar la solución para resolver un caso en un tratado, pero voy a tener que aplicar seguramente normas nacionales. Es muy difícil que un caso se resuelva absolutamente todo por el derecho internacional. Puede que sea, sí, perdón, por el derecho extranjero. Pero generalmente yo el derecho extranjero lo tengo en cuenta. Si tengo materia sucesoria, voy a tener en cuenta el derecho extranjero en cuanto a la filiación de hijos nacidos en el extranjero. Voy a tener en cuenta si hubo un matrimonio y qué alcance tuvo el régimen patrimonial del matrimonio. Y así una serie de cuestiones que no todo el derecho internacional privado es aplicar absolutamente un derecho extranjero, sino que voy como mechando entre derecho extranjero y derecho nacional. Entonces, por eso es que decimos que conforme significa un término que es adaptar, adecuar, ajustar. Es un estándar de integración normativa. Eso sería la palabra conforme. Es la heterointegración del derecho internacional con el derecho nacional. O lo traigo por una norma o lo traigo por una costumbre internacional. E insisto, el estatuto, el artículo 38 del estatuto de la Corte, no solamente me habla que el derecho internacional son los tratados, sino que me dice que el derecho internacional también es la costumbre y también son los principios. Hay una frase que yo puse, es una actividad de hacer satisfactorio el derecho. Esto es lo que me parece a mí como modo de explicar la importancia de interpretar con el derecho internacional o con el derecho constitucional. Es una actividad de hacer satisfactorio el derecho.
Esto en realidad proviene de un autor, Eric Jaime, que en el año 1995 dictó un curso en la Academia de Derecho de La Haya. Un curso donde él habla precisamente de la utilización en el derecho internacional privado que pasa frente a las normas contradictorias. Y es lo que se denomina el diálogo de fuentes. Los primeros que en América Latina llevaron el diálogo de fuentes son acá nuestros primos hermanos brasileños. Ellos llevaron el diálogo de fuentes. Dice Claudia Lima Márquez que lo llevaron porque cuando Brasil reforma su Código Civil y Comercial, lo hizo sobre la base de un código del año 1975, una comisión que había trabajado desde esa época. Y acá estábamos en el año 2000. Entonces, la Constitución era mucho más avanzada que la base o la base que se había tenido en el Código Civil. Si se aplicaba sin más el Código Civil, en muchos de los casos era retroceder, lo que no se puede en materia precisamente de derechos humanos. Entonces surge el diálogo de fuentes. Y de ahí nosotros, los argentinos, somos a través de Lima Márquez, de una gran cantidad de... Brasil tiene unos juristas de un tamaño enorme, al punto tal que, según decían, en la década del 50, 60 y 70, muchos brasileños iban a buscar argentinos que fueran tutores de tesis. Y a partir de esa época, muchos argentinos vamos a Brasil a buscar a que sean, digamos, que nos tutelen una tesis. Es decir, tiene una riqueza jurídica extraordinaria en América Latina. Así que un homenaje realmente al derecho brasilero en la persona de ustedes esta tarde. ¿Y qué decía Jaime? Eric Jaime. Dice que el diálogo de fuentes se trata de aplicar simultánea, coherente y coordinadamente varias fuentes del derecho, de modo de eliminar la norma incompatible solo cuando se verifica que la contradicción de ella es insuperable. Coordinación flexible de la fuente para restablecer coherencia al identificar las complementariedades, las convergencias, las armonías y las contradicciones. Cuando no tengo más remedio, tengo que eliminar aquella, no considerar, darle la calificación de inaplicable. Ese es el diálogo de fuentes. Por eso es que hoy ven ustedes que en materia de derecho privado no se está declarando inconstitucionalidad norma, sino que directamente se dice no resulta aplicable para esta cuestión. Y la voy a resolver conforme la Convención de los Derechos del Niño, conforme la Convención Americana, conforme. Seguimos. Entonces, de la Constitución y los tratados de derechos humanos, en América Latina podemos decir que producen la formación general del sistema de derecho internacional privado de una nación. Por lo menos lo que se refiere a jurisdicción y derecho aplicable. Jurisdicción estamos haciendo referencia a qué juez es competente para recibir una petición de tutela de justicia. ¿Qué juez es competente? Dicho en términos coloquiales, ¿en qué lugar interpongo una demanda? Eso es la jurisdicción internacional. Y el derecho aplicable se establece precisamente por estos elementos que habíamos hablado acá de los glosadores, que el derecho que regula la responsabilidad civil es el derecho donde se sufre el daño, es decir, todos estos que técnicamente se denominan puntos de conexión, pero que en definitiva son indicaciones sobre qué derecho va a resolver una situación privada internacional. Acá no hablamos de cooperación internacional. En el Código Civil argentino sí contempló algunos casos de cooperación. Cuando hablamos de cooperación, el primer rango de cooperación es del auxilio internacional. Cuando un juez le pide a otro juez que notifique una demanda, que tome una declaración testimonial, el Código Civil argentino lo ha contemplado, inclusive ha contemplado de comunicaciones directas.
donde un juez pueda conectarse, no sé, con Chile, por ejemplo. Ustedes que están muy cerca, las dos son juezas de lugares muy próximos a la República de Chile, y yo he ido a Salta a dar charlas, donde las juezas de familia en Salta me han dicho que se conectan permanentemente con jueces brasileros por temas de alimentos, por distintos, y hacen Zoom y están haciendo comunicaciones directas, tratando de cumplir precisamente que sean rápidas las soluciones en materia de familia. Y que, es más, para notificar una demanda, la envían por mail, en archivo texto, se encargan de notificarla. Vean ustedes qué nuevo mundo se está presentando. Nada del exhorto, nada de recurrir a Cancillería. Yo no sé, en otros lugares de América Latina tengo entendido que Brasil funciona muy bien, también funciona muy bien México, en Argentina no funciona bien el auxilio internacional por medio de la Cancillería, lamentablemente. Notificar una demanda a Brasil nos lleva un año, a Estados Unidos un año y medio, así que, pero sería el rango en primer grado, estas notificaciones que ni siquiera tengo que acreditar que el juez que lo pide tenga jurisdicción internacional, es decir, ¿por qué lo hace? Son de mero trámite. El segundo rango son aquellas cuando pido medidas cautelares, donde según el código tengo que acreditar la competencia del juez que pide la medida cautelar o la urgencia. Si es urgente, no requiero ni siquiera acreditar competencia. Y el de tercer grado, que ese sí es más estricto, es el reconocimiento o la ejecución de laudos o sentencias extranjeras, que eso se regula por un derecho local, procesal, y no está incorporado en el Código Civil y Comercial. Entonces, vamos a los criterios de interpretación. Los criterios de interpretación son tanto verticales como horizontales. Los verticales por el control de constitucionalidad y de convencionalidad, que no significa que declaro inconstitucional. Van a ver ustedes que se declaró no aplicable la norma. Y la eficacia horizontal lo puedo hacer a través del orden público. ¿Qué es el orden público? Es un test de compatibilidad que yo voy a hacer, que la solución que me brinda el derecho extranjero, le voy a hacer un test para ver si responde a los valores, a los principios y valores jurídicos de mi ordenamiento jurídico, tratando de ser tolerante, porque responde a los principios, no a las normas, aunque en Argentina sí se ha contemplado en aquellos supuestos de normas. Quiere decir que la aplicación conforme en derecho privado es también horizontal, siempre para darle eficacia a la Constitución. Lo que tenemos que trabajar, los que estamos en el campo del derecho privado, es darle eficacia a la Constitución. Esto que decía el profesor Vidal Campos, que no sea un catálogo de ilusiones, La tenemos que hacer efectiva. Es una herramienta útil para lograr que en relaciones particulares se desplieguen efectos constitucionales. El aspecto material o sustancial es que la interpretación se hace de la norma, de los valores y los principios que están insertos en las fuentes formales. Esto ya está, ya lo dije, por favor. El Código argentino ha contemplado lo que se llama norma internacionalmente imperativa, que es una excepción que viene del extranjero, pero que en mi país la había adoptado una profesora cordobesa también, Berta Kaller-Dorchaski, una gran jurista, o de aplicación inmediata, que era la acepción que le daba Verne College. De ahí se toman esas dos palabras. Entonces, ¿qué dice? Que las normas internacionalmente imperativas o de aplicación inmediata del derecho argentino se imponen por sobre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y excluyen la aplicación del derecho extranjero. ¿Qué es una norma internacionalmente imperativa? Es aquella que tiene la salvaguarda de instituciones, del sentido democrático que tiene cada uno de los países y no permite que en esa materia se regule. Ustedes ven, por ejemplo,
la prohibición de adquirir bienes inmuebles en zonas de frontera. Es decir, una persona de nacionalidad chilena puede adquirir un inmueble con límite con Brasil, pero no con límite con Chile. Y puede verse también en el caso de compraventas que tengan en cuenta material nuclear o productos que puedan contaminar. Y así van a encontrar una serie de materias donde eso está excluido, no se admite. Donde más se ve es materia tributaria, el código aduanero. Es decir, son zonas reservadas donde la Argentina no permite. Nosotros en una época, me acuerdo que estaba el presidente Menem y dictó un decreto de necesidad de urgencia prohibiendo la clonación de personas humanas en el país, independientemente de que no había ninguna urgencia y la Argentina no tenía ninguna chance de clonar ni siquiera la oveja Dolly. Pero bueno, él lo sacó para seres humanos. Pero bueno, es una norma internacionalmente imperativa, porque lo prohibió por un decreto de necesidad de urgencia. Bueno, esto está incorporado en el Código Civil y Comercial. Y no solamente la norma internacionalmente imperativa argentina, sino que también el Código prevé aquella norma internacionalmente imperativa de un derecho extranjero que resulte aplicable y la de otro derecho que puedan reconocerse intereses legítimos que así lo exigen. ¿Cuál sería el ejemplo? Una compraventa de muebles que se realiza entre la Argentina y Francia y la madera es de un bosque de extinción del Congo, que está prohibido precisamente su circulación. Entonces vean ustedes que en esos supuestos muy específicos, materia generalmente de protección al ambiente o en algunos la comercialización del marfil y así algunas especies que son protegidas y esta es una norma que se impida o que le resta validez precisamente a la autonomía de la voluntad. Pero con cuidado, con cuidado. Acuérdense que el sistema también constitucional y el sistema de derechos humanos permite la libertad contractual, permite la autonomía del sujeto y todos estos, la propiedad privada y todos aquellos elementos que también tienen un resguardo constitucional universal, porque son universales. En realidad, en nuestro derecho no hemos establecido una jerarquía de normas. Seguimos. Y el que viene también lo pasamos. Por favor. El orden público es lo que yo he hablado y sigamos, por favor. Sí. Siguiente. Siguiente. Y acá me voy a empezar a meter en casos para hacerlo más real, que es lo que hemos venido hablando. Esta es una acción de filiación que se promovió en la Argentina por un ciudadano, por una persona que nació en la República Oriental del Uruguay, donde con Uruguay no tenemos un tratado referido a filiación. No hay un tratado vigente. Lo que hay es el Tratado de Montevideo, pero que no regula en aquel momento la patria potestad, pero no regula la filiación. La filiación en el siglo, no sé, en el siglo XX hasta la década del 30 o si quieren el siglo XIX, no era un tema preocupante. Entonces, no es algo que ustedes lo van a encontrar en ese tipo de legislación. Con Uruguay no tenemos, sí tenemos una norma de derecho internacional privado, que es el artículo 2632, que dice que el derecho aplicable es o el derecho del lugar del nacimiento del hijo, al momento del nacimiento, o el derecho del progenitor o presunto progenitor siempre al nacimiento del hijo, que es cuando se constituye la filiación. Este es un señor que nació en la ciudad del Salto, República Oriental del Uruguay, el 15 de febrero de 1949. Después que nació, al tiempo, su progenitor mudó a la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, donde se casó, nacieron otros hijos y finalmente falleció.
El Código Civil vigente en Uruguay, al momento del nacimiento, establecía que el plazo para reclamar la filiación tenía plazo hasta los 5 años después de llegada a la mayoría de edad, que para este señor ese plazo había vencido en el año 1975. El Código Civil y Comercial vigente no establece plazo para reclamar la filiación. Lo puede hacer en cualquier momento. Entonces, este hombre, por el derecho argentino, demandó la filiación en virtud de este artículo 2632 porque el domicilio del presunto progenitor era en la provincia de Buenos Aires. Esto transcribo precisamente el fallo del juez, tomando precaución de no decir quién es la persona. Podemos seguir. El Código Civil argentino dice que se puede reclamar la filiación en cualquier momento. El Código Civil uruguayo hasta 5 años posteriores a la mayoría de edad de la persona. Entonces, ¿qué dijo el juez? Dice que el 2632 es una norma de conflicto, pero que la conexión que se tiene es el principio en favor de la filiación, que el sistema de derecho internacional privado, el orden público, forma parte de esos principios, esos valores que tienen que ser observados. Y en función de eso, haciendo un examen de compatibilidad entre la norma uruguaya y la norma argentina, advierte claramente que las dos soluciones se repelen, son contradictorias. Entonces dice, en tales casos el orden público opera como una excepción al normal funcionamiento de la norma, descartando y excluyendo la aplicación del derecho extranjero. Entonces, en virtud que la filiación tiene una protección a través de los tratados de derechos humanos que integran precisamente el bloque de constitucionalidad. Piensen ustedes en la Convención de los Derechos del Niño, que dice que toda persona tiene derecho a un nombre, tiene derecho a que se conozca su filiación, tiene derecho a que se conozca quiénes son sus padres y de ser posible que sean criados por ellos. Entonces, en función de eso, vean ustedes que por vía del orden público no se tiene en cuenta la aplicación de ese derecho tranquilo. Esto es un fallo del año 2017. Caso Blasov. Caso Blasov es un caso muy interesante, un caso que se falla en la década del 60. Blasov con su mujer, Emilia Kaburka de Blasov, se casaron en Rumania, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Se van a vivir a la Argentina. Blasov era un tipo que tenía más dinero que nazis, un naviero con sedes de sus empresas en Génova, en Japón, en Estados Unidos, en Roma. Un hombre que tenía establecimientos en todo el mundo. Blasov, una vez que termina la guerra, en el año 1956, que él iba y venía a la Argentina, decide hacer un convenio de alimentos con su mujer. Esto yo lo sé muy directamente porque el abogado de Emilia de Blasov fue el doctor Alberto Espota, un gran civilista de la República Argentina, tío del constitucionalista. Y el abogado de Blasov era Buzo, un gran jurista comercialista de la República Argentina. Entonces hicieron un convenio de alimentos, Blasov vuelve y se instala en Génova. Ella se queda en la Argentina, al poco tiempo que se queda, se pone de novia con un argentino. Y vieron cómo reaccionamos los hombres. Está todo muy bien hasta que se pone de novia, porque en ese caso yo estoy alimentando al novio y todas esas cosas que ustedes saben que permanentemente decimos los hombres. Así fue. Entonces, ¿qué hizo ese convenio de alimentos? Donde supóngase que por mes
ella, aparte, era socia de todo este imperio. No es que recuerden ustedes que tenía una fortuna mayor a la de Onassis. Pero supónganse, en aquel momento yo sabía cuánto era, pero digamos que ella podía tener $30.000 o $40.000 por mes de alimentos. Cuando pasa eso, Blasov le corta los alimentos, inmediatamente. Entonces esta mujer vuelve a ver a Spota, que le había hecho ese convenio de alimentos, que habían homologado en la ciudad de Buenos Aires, le vuelve a ver y le dice, mire, me vengo a divorciar, porque no puede ser que me tenga de esta manera, en esta situación. Él allá inclusive también ha rehecho su vida, hemos quedado que no vamos a divorciarnos porque tenemos tanto dinero. Bueno, entonces, ¿qué hace Spota? Promueve una acción de divorcio por injurias graves, donde le opone la excepción de falta de jurisdicción internacional uso. En primera instancia, esa excepción es rechazada. Spota esgrimió la teoría diferencial del matrimonio, del domicilio, porque recuerden ustedes que en el Código Viejo el domicilio real del marido era el domicilio legal de la mujer, y quien fijaba el domicilio era el hombre, no era la mujer. Entonces Spota, cuando demandó, dijo, esa facultad que dice la norma, que dice la ley, es mientras tenga vigencia el matrimonio. Pero una vez que se produce la separación de hecho, hay que ir a la teoría diferencial del domicilio. Un domicilio es en la vida matrimonial y otro domicilio es cuando se produce la separación. Entonces, el domicilio que hay que tener en cuenta para promover una acción de divorcio es el último domicilio que sea de indiscutible convivencia, el último lugar donde convivieron. Entonces, en primera instancia lo gana Emilia Caburca de Blasón, pero en Cámara le revocan y se declara incompetente la justicia argentina. Seguramente, ¿no? Bueno, llegan a la Corte y la Corte Suprema, en un fallo extraordinario donde aplican esta teoría diferencial del domicilio, dice precisamente la tesis que yo acabo de escribir. Pero dice algo más. Dice que con la finalidad de evitar la denegación o la privación de justicia, que lo utiliza de manera sinónimo, la justicia argentina se tiene que constituir como gestora de la comunidad internacional y brindar un servicio de justicia para estos casos. Porque el acceso a la justicia lleva a que, si no se da, se produzca el delito internacional de denegación o privación de justicia. Entonces dice, Argentina a ser gestora de estos casos. Ese pronunciamiento forma parte hoy de una norma del derecho internacional privado incorporado al Código Civil. Pero ese caso Blasov fijó lo que se denomina el foro de necesidad. Este es un caso de una información sumaria que es una sentencia del 30 del 12 del 2020 que ocurrió lo siguiente. Un matrimonio se va a vivir a Chile. Ahí tienen un hijo, después vuelven a Argentina y tienen 4 hijos más. El hijo que nació en Chile, el apellido que contaba, era un apellido que estaba conformado entre el progenitor y la mamá, entre el papá y la mamá. Como es en España, como es en Chile, que así se constituye el apellido de la familia. Cuando vuelven a Argentina, todo el resto de los hermanos tienen únicamente el apellido del padre. Ese nacimiento que tuvo este chico en Chile, perdón, los primeros habían sido todos en Argentina con un apellido. Él en el 2005 fue en Chile con 2 apellidos. Vuelven a Argentina y él era un adolescente ya, él quería tener
que le suprimieran el apellido de la madre y tener un solo apellido, que acá figura como P, que era el del padre. Interponen una información sumaria con la finalidad de que un juez le permita excluir ese apellido porque el registro civil no se lo admite. En virtud de la ley de registro civil, que dice que toda modificación que se quiera hacer respecto al apellido de una persona se debe hacer en el país y con el derecho del país donde le fue impuesto. Por lo tanto, no tenía más remedio, a juicio de ellos, de promover una información sumaria en la República Argentina porque no podían ir a Chile. Aparte, vean ustedes, el fallo es del 30 de diciembre del 2020. Era en plena época de pandemia, tenía unos costos elevadísimos. Bueno, acá está explicado. Yo estos Power después yo se los puedo mandar porque hay bastante información de casos. Seguimos. Se celebró una entrevista donde fue el adolescente, donde le explicó al juez por qué lo quería hacer. Dice que se siente identificado y que es conocido en todas las relaciones sociales y en el colegio únicamente con el apellido P, que es el de los hermanos. El defensor de menores estaba de acuerdo, pero lo concreto es que tanto el fiscal como el registro civil se oponían. Acá el juez dice que lo que vivimos en la República Argentina es un modelo reconocido expresamente de control de Estado constitucional y convencional de derecho, que esto fue reconocido por la Corte en el caso Casal, donde sostuvo la más fuerte y fundamental preocupación que revela el texto de nuestra Constitución Nacional es la de cuidar que por sobre la ley ordinaria conserve siempre su imperio la ley constitucional. Y la Corte en ese caso dijo que el control de constitucionalidad se debe hacer a través de la teoría de la argumentación. Ahí analiza el juez, dice que esto es entre la Constitución y las convenciones de derechos humanos, dice que es un juego de permanente diálogo y retroalimentación y que en virtud de eso, y siguiendo a una gran cantidad de juristas y de fallos de la Corte Interamericana, era necesario reconocer la supremacía, el imperativo constitucional y convencional. Y en función de eso, dice que el análisis que se hace en materia constitucional y convencional para el juez es a través del principio de proporcionalidad. Principio de proporcionalidad que a su vez lleva 3 subprincipios, que es el subprincipio de idoneidad, el subprincipio de necesidad y el subprincipio de proporcionalidad estricto. El de idoneidad dice que toda intervención en derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención del fin. Entonces se pregunta si con esta información sumaria voy a obtener una finalidad tal como lo solicita un menor de edad, un adolescente. De necesidad es para ver si esa solución realmente para la persona que lo solicita se constituye como una defensa de su personalidad o una defensa de sus derechos. Y por último, el principio de proporcionalidad dice que es si la intervención es realmente, si tiene una gran trascendencia para el orden jurídico, si implica un sistema que pueda poner, no sé, en crisis el ordenamiento jurídico. Evidentemente, con estos elementos, él llega a la conclusión que es posible hacer lugar, porque dice, la cuestión se vincula con el principio constitucional y convencionalidad de tutela judicial efectiva, hoy reconocido en el artículo 706 del Código Civil y Comercial, y que eso significa que las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, específicamente
tratándose de personas vulnerables. En función de eso y de algunas otras cosas más, vamos a la próxima. Sí. ¿Qué resuelve? Hay más elementos, por eso digo que por ahí ustedes esto le pueden resultar útil. Resuelve. Declarar la inaplicabilidad de los artículos 75 y 78, primera parte de la Ley de Registro Civil. ¿Ven? La inaplicabilidad. En segundo lugar, aprobar la información sumaria disponiendo la supresión de los apellidos tales. C, te hago saber, JM, que lo que hoy se decide implica que de acá en adelante vas a ser identificado JMP. Esta decisión tuvo en cuenta tu deseo de tener el mismo apellido que tus hermanos, como nos comunicaste tan claramente en la entrevista que tuvimos junto con el defensor de menores, que es la manera de hacer una sentencia para los niños, donde se les explica de una manera sencilla y con lenguaje coloquial qué es lo que se está decidiendo. Vean ustedes, precisamente esto es por la defensa y la tutela efectiva de justicia. Vinimos del caso Blasov y hoy nos vamos a un caso distinto. Este es el foro de necesidad 2602 que está incorporado. Es casos donde evidentemente son excepcionales, pero son para la defensa de los derechos humanos. Son para casos difíciles. Se presentan en muchos en crisis matrimoniales y lo que se intenta es evitar la privación o la denegación de justicia. Otro caso de un foro de necesidad. Es una persona que demanda por divorcio vincular. El último domicilio que tuvieron de convivencia fue en Estados Unidos. Y el hombre mantenía su domicilio en Estados Unidos. Quiere decir que en la República Argentina no tenía jurisdicción internacional, porque en materia de divorcio, la jurisdicción o de la unión convivencial, la jurisdicción es el último domicilio donde convivieron o el domicilio residencial demandado. Este hombre, el último domicilio fue en Estados Unidos y residía en Estados Unidos, así que no había forma, no tenía jurisdicción. ¿Pero de qué se nutre el juez? Se nutre el juez de ciertas particularidades. Una es que ella se vino de Estados Unidos con su hijo, donde él le dio autorización para viajar por tiempo indeterminado. Él había quedado en realidad en tramitarle la tarjeta verde para que ella pudiera volver y trabajar. Pero en realidad tuvo suerte, porque estos casos terminan siendo restitución internacional y la mujer pierde la tenencia del hijo. Yo soy un declarado contrincante de la Convención de La Haya sobre restitución, digamos, internacional por sustracción de menores. ¿Por qué? Miren, hay 3 fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos, que es uno contra Israel, otro contra Suiza y otro contra Estonia. Yo estoy dando clase en México y esto en México es cotidiano, al punto tal que en el Distrito Federal hay 5 juzgados únicamente cuya competencia es la restitución internacional. Cuando se hizo la Convención de La Haya de restitución, piensen ustedes que es del año 80, pero para que sea del año 80 están trabajando del 60. Hacer una convención internacional empiezan con reuniones, es decir, es un proceso que nunca se va a lograr un tratado internacional antes de 10 años. No se logra. Eso estuvo coordinado por una gran jurista española que era Pérez Vera. No han podido actualizar esa convención. ¿Cómo será que La Haya dicta un manual de buenas prácticas para tratar de que sirva como flexibilizar a la convención? Pero en esa época, ¿quién sustraía a los niños? Los hombres.
Hoy, ¿qué es lo que pasa? Son mujeres que se van a vivir al extranjero, que se quedan ahí y no se pueden volver más porque no se pueden traer a sus hijos. Y cuando se traen generalmente son víctimas de violencia, es gente que no tiene una profesión. Nosotros en el estudio, lo único que le puedo decir es una persona que se fue a vivir a Barcelona y bueno, y no ha funcionado ese matrimonio, tiene el hijo ahí, él obviamente no le permite volverse a Roca, es de General Roca, no le permite volverse a Roca, no tiene cómo vivir, no está capacitado, no tiene idoneidad, no tiene profesión. Les voy a confesar algo con total no se sabe quién es. Ha aceptado un noviazgo que no lo quiere, pero con el solo hecho que le den vivienda. Es decir, es una situación terrible, casi yo le diría de semi-esclavitud. ¿Para qué? Para estar con el hijo ahí. El tipo lo lleva al Club Barcelona, está en las inferiores, entonces él ve pasar ahí a Piqué, no lo verá pasar ahora, pero a Messi tampoco, pero ve pasar a jugadores. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, ella vino a consultar porque quería sustraer. Es más, mejor dicho, retener, porque él le había dado una autorización por 30 días para estar en Roca, que le habían dicho que se podía formular una denuncia por violencia. Violencia, el tipo estaba en Barcelona, ¿qué violencia? Cualquier juez lo saca. Y hoy lamentablemente en Neuquén hay una ley inclusive que no es favorable a este tipo de cosas, tiene un efecto devolutivo, así que lo que decir, esta idea de Goicoechea de que en 6 semanas estén nuevamente los chicos en el lugar, y en realidad no es así. Argentina cuando trata de traer chicos que han sido sustraídos, con Paraguay no. Hay un chico que tiene 14 años, ya imagínense, no viene, ya prácticamente se va a casar. Es decir, en pocas palabras, lo que quiero significar es que este caso es una mujer donde tuvo suerte. Donde tuvo suerte. ¿Por qué tuvo suerte? Porque en realidad le declararon que era un foro de necesidad, que podía demandarlo ahí al marido, porque lo que quería era divorciarse. No quería volver para allá. Entonces, el foro de necesidad es un supuesto que precisamente para brindar tutela efectiva de justicia. Ya voy terminando. Este es un caso que, miren, el fallo es del 15 de junio del 22. Así que hace muy poquito, 14 días que se dictó. El caso es muy interesante, es contra Iberia. Acá había una chiquita, es una chiquita que tiene síndrome de Down, donde estaba haciendo un tratamiento cada tanto en una fundación catalana de síndrome de Down, y tenía boletos aéreos para seguir el tratamiento en el 2020. Producto de la pandemia, producto de todo lo que ustedes saben, no lo pudo utilizar e Iberia, para reactualizarse ese pasaje, le requería que lo pagara a un nuevo precio. ¿Por qué? Porque tenía un tiempo para usarlo y vencido ese tiempo lo perdía. Todo lo que ustedes saben que nos hacen las líneas aéreas. Entonces, ella lo planteó también como una medida cautelar, y una medida cautelar a través de la función de la responsabilidad civil que tiene consagrado el Código Civil y Comercial de la República Argentina, que no solamente es con un efecto resarcitorio una vez producido el daño, sino también es una función preventiva, que es con la finalidad de evitar el daño o, en el caso que se haya producido, poder morigerarlo. Entonces, en función de eso, se promovió esta medida cautelar y dice que la importante reforma que trajo el Código Civil y Comercial en cuanto a la recepción de la función preventiva, podemos seguir. Y acá habla de las acciones preventivas, que todavía no hay una norma procesal que permita llevar adelante. ¿Esto qué sería? ¿Una medida autosatisfactiva? ¿Una cautelar? Directamente.
Sí, y así lo hizo, vean ustedes, y se cita una gran cantidad de doctrina, Garrido Cordobesa, Alejandro Borda, Alferillo, vean ustedes la cantidad de Stiglitz, Carlos Hernández de Rosario, es decir, precisamente, ¿y con qué finalidad? Precisamente con la finalidad de una persona con discapacidad y una niña. Entonces, vean ustedes cómo se argumenta, cómo se interpreta desde el derecho constitucional aspectos que hacen al derecho internacional privado. El juez, vean ustedes que dice que tendiendo a remediar el gravamen a la salud e integridad de las personas, derechos tutelados por la Convención Americana y la Convención de las Personas con Discapacidad. Y él dice que esto es una medida excepcional que toma. Así que es un fallo, ahí está, ya resuelto, y la urgencia es más importante que la certeza. Qué linda frase, ¿no? Pero un lindo fallo que se ha hecho a través de esta gran tarea que se hace desde el derecho constitucional y desde los derechos humanos. Adelante. Bueno, y simplemente acá para terminar, el reconocimiento de emplazamiento filial constituido en el extranjero. El Código Civil y Comercial en Derecho Internacional Privado dice que todo emplazamiento debe ser reconocido según las reglas del orden público, los principios del orden público argentino. Ustedes saben que en el proyecto estaba expresamente contemplado, digamos, la maternidad subrogada, ¿no? El alquiler de vientres, como quieran llamarlo, y eso fue, en el proceso, fue excluido por el Ejecutivo. Siempre se dijo que hubo una gran injerencia por parte de la Iglesia, etcétera, etcétera. Se había hecho bajo el modelo israelí, así que no era algo que no estuviera controlado por un médico, etcétera, etcétera, pero fue excluido. Pero no advirtieron que había una norma de derecho internacional privado que lo contemplaba, no solamente para lo que se producía en el derecho nacional, en la República Argentina, sino también en el extranjero. Y vean ustedes que acá también se tienen en cuenta todos estos fallos, y hay muchísimos más, precisamente donde se contempla el emplazamiento filial. Ah, yo traje otro. Me equivoqué de pen porque hay uno que yo traje en el cual citaba a una, si ustedes me permiten, citaba una frase de una persona que por lo menos para mí, creo que para ustedes, es muy importante en la República Argentina. No lo puse. ¿Ah? Sí, sí, por favor. Pero si ustedes me permiten, se la voy a citar y le voy a decir quién es. Concluyo así. Debemos luchar por una sociedad más justa y equitativa, sin prejuicios de ninguna índole. Solo lo lograremos si no nos apartamos nunca de los lineamientos éticos basados en el respeto de la dignidad de la persona. René Favaloro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy abierto a que dialoguemos ahora. Sí, sí, eso. Yo digo en familia, con la señora de servicio, Córdoba, hay 8 espacios de acción constitución y son casos completamente distintos. En caso mío de mi estudio, son de la constitucionalidad de la norma, cuando decía que era la mamá era María. Después, en ese caso, declaró la inconstitucionalidad. El juzgado pasillo de por medio declaró la inconvencionalidad de la norma. El juzgado pasillo de por medio declaró la inaplicabilidad de la norma.
un fallo que me parece aplicable a la tercera norma de Villa María, en donde se establecía la homologación de ese contrato entre la competencia madre y la gestante, dijo, esto no se debe homologar, porque el objeto no es sistema. Simplemente hizo toda una interpretación de los fallos que hay en la Europa o en Italia, en Francia, y ordenó inclusive inscribir el hijo a nombre de él. Creo que está muy vinculado con el tema del foro de necesidad, ese fallo fue increíble. Y el otro tema que me gustaría que se explaye un poquito más, porque yo también tengo un caso de retribución internacional, que obviamente los chicos tuvieron que ir volvieron, los proyectos de papá. ¿Qué concepto tiene usted del tratado de consulto y en referencia a la constituye centro de vida? Que son definiciones tan vagas y tienen tantas interpretaciones como el niño es tratado de manera de consulta. En caso de famoso Argentina, fueron sus alrededores chiquitos y demás. Pero hoy por hoy la realidad es esta. Las madres que se van con sus hijos, antes eran los papás, ahora son los mamás. ¿Qué definición tiene usted de centro de vida en referencia a este tema de tratar el consulto? Porque como querían resolver que el chico se va con el cliente bajo el brazo. Pero hoy por hoy, ya hay que de acuerdo con la caso que fue de Mendoza, la mamá de Mendoza pasaron muchos años, el caso llegó a la corte, en el libro de David de Gilauro, en el cual estableció la corte, bueno, pasaron muchos años, no van a pasar un asunto que se encuentra en su centro de vida en Mendoza, el chico se queda ahí. Había pasado 8 años. Pero lo que me gustaría saber es el concepto de centro de vida y tratar el consulta. Sí. Más que nada, porque está en contra, digamos, que tiene esta disyuntiva con la Comisión de la. Sí, sí. Y yo conozco el caso de Antonio de Mendoza. Bien. Pero lo que ocurre es que el Código Civil argentino, en materia de restitución, dice que no mediando tratados internacionales, los jueces en materia de restitución deben seguir los principios y directivas que surgen de los tratados que la Argentina forma parte. Es decir, ve usted que es una definición donde se le da una gran libertad a los jueces para que armen el propio procedimiento. Pero en el caso ese de Antonio, es más grave porque el chiquito decía, si yo voy a Italia me mato. Y en realidad, tanto la Corte de Mendoza como la Corte Nacional dijo que se fuera Antonio. Cuando vuelve, porque era primera instancia y Cámara de Mendoza que no habían hecho lugar en virtud de la excepción del artículo 13 del convenio, porque establecían que corría la violencia moral y psicológica que iba a sufrir Antonio era dejar a la mamá y ir a un lugar donde no sabía, que era venir a Italia, donde no sabía inclusive el idioma. Y se había criado y desarrollado su centro de vida en Mendoza. El centro de vida es la residencia habitual. En realidad Uruguay le cambia el concepto de residencia habitual y le pone centro de vida. En Europa se conoce como residencia habitual. La residencia habitual obviamente la tiene donde el niño previo a donde fue sustraído. Eso no hay duda. Y el código dice que mediándolo, sustrayéndolo por medios ilícitos, no cambia su centro de vida o residencia habitual. Lo que ocurre es que esto que yo hice mención al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dice que tiene que juzgar el contexto. ¿Qué es lo que dice la interpretación, artículo 27 de la Convención sobre Derechos de los Tratados, de bienes sobre derechos de los tratados? Usted tiene que ver el texto, el contexto y las finalidades, el objeto y fin. Y el contexto es que es una mujer. Mira el caso de Antonio. Como ella se había ido del país, pudiendo utilizar el pasaporte, donde en Italia no le exigen que acredite la autorización del padre, lo ocultó, él le hace una denuncia. Le hacen la denuncia penal acá y es juzgada, que en ese momento se podía en Italia, que las personas fueran juzgadas en ausencia. Y fue condenada a prisión efectiva por 18 meses. Cuando va para allá,
el papá de Antonio, la jueza de primera instancia va a buscarlo, ¿no? Pero la segunda parte de la norma de derecho internacional privado dice que el juez tiene el deber de observar el regreso seguro del niño. Entonces no era un regreso seguro del niño volver con el padre que no conocía, que ni siquiera hablaba italiano y que no había estado nunca acá. Y la madre no podía volver porque llegaba a Italia y tenía que cumplir prisión efectiva. Se conecta la jueza mendocina con la jueza acá italiana para ver si se podía modificar esa sentencia. Y le dice la jueza italiana que sí, con la sola presentación del padre que desista, hay una flexibilidad en Italia que en materia de familia queda sin efecto la condena. Así de fácil. La jueza lo cita a este señor italiano. Le dice, bueno, vaya y desista, porque yo para observar el regreso seguro quiero que esta mujer que se va a ir para allá, que va a tener ayuda, que etcétera, etcétera, cómo mantenerse en Italia, pero no quiere estar presa. El tipo dice, no, de ninguna manera. Que vaya y esté presa. Entonces esto definió para que la justicia mendocina se abroquele y le diga, hasta que no esté el regreso seguro, no va Antonio para allá. Antonio, les digo que, de acuerdo a lo que me dijeron en Mendoza, Mariel Molina de Juan, Aida, una serie de personas, juega en las inferiores de Godoy Cruz, viste el club de fútbol, se ve que es buenísimo, y Antonio no se va a venir jamás para acá. O por ahí va. Pero mire usted qué caso. Entonces, hay un impulso demasiado rápido. Mire, si usted quiere, yo le cuento muy breve el caso de, es una médica suiza que es judía, junto con su marido, que es odontólogo judío, y resuelven irse a vivir a Jerusalén. Vivían en un lugar cerca de Zurich. Se van para allá y el tipo se enloquece y se transforma en ortodoxo. Eran judíos, pero no eran judíos ortodoxos. Él se convirtió en judío ortodoxo. Entonces le cambia y le quería imponer una vida que ella no quería tener. ¿Qué comienza? A pegarle. Se divorcia. Le dan medidas de restricción, etcétera, etcétera, pero comienza a pegarle. Se divorcia. Al poco tiempo, por suerte, se engancha con otra mujer y se casa. Entonces dice, bueno, es la salvación para mí. Ortodoxo, pero ella le tenía miedo porque él lo mismo quería que los hijos tuvieran esa formación ortodoxa. Entonces resuelve volverse a Suiza. Bueno, Suiza dispuso el reintegro de los niños a Israel. Entonces llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y le pide que esa sentencia sea modificada porque no tuvo en cuenta el contexto. Otro caso con Lituania. Va un australiano. El tribunal, con eso, ella pudo volver con sus hijos a Suiza. Pero llegó hasta el Tribunal Europeo. ¿El qué? Sí, claro. Sí, en todos los casos los niños están presentes. Como Antonio también. Pero Antonio, yo hoy en realidad les he dado muy pocos casos. Primero tenía 12 casos para darle. Y uno de los casos es algo muy reciente y que la Suprema Corte de Mendoza, por la experiencia de Antonio, no da la restitución, llega a la Corte Federal y en noviembre del año pasado otra vez la Corte Federal vuelve a insistir con la restitución. Porque es muy difícil que las Cortes vayan cambiando de criterio. Esto lo saben los dos maestros que tenemos acá. Los tribunales constitucionales tienen que tener un tiempo. No es tan fácil revocar. Pero en materia de derecho de familia yo creo que tienen que tener en cuenta esto del contexto.
¿Usted sabe esta mujer de Lituania que va con una amiga a Australia en un bar, en un boliche, no sé qué, conoce a un australiano? ¿Conoces el caso? No, estaba. No, hay una pregunta. Ah, bueno, lo concreto es que queda embarazada. No podía quedar embarazada, pero quedó embarazada. No tenía ni vínculo con él. Entonces, ella se vuelve a Lituania y le escribe y le dice, estoy embarazada, te quiero informar, yo voy a tener el bebé. Ni te voy a reclamar, ni busco que lo reconozca, pero yo considero que tengo un deber decírtelo. Bueno, el tipo se viene para acá. Otra vez, que qué lindo, bla, bla, que esto, que lo otro. Vamos, que... Bueno, ella se va para Australia, pero no en sí a vivir con él. Él le alquila un departamento, tiene el bebé. Una vez que tiene el bebé, le dice, el bebé es mío, andate. Ella obviamente no se va, pero prácticamente queda en una situación que todos los días veía cómo hacía para supervivir. Hasta que un día se vuelve a Lituania. Vuelve a Lituania y él pide la restitución internacional por la Convención de la Haya. Ella le opone la excepción del artículo 13 porque tenía denuncias que la castigaba, toda una serie de cosas. Bueno, demora. En Australia llevaba como un año. Entonces se tomó un avión, le hizo alguna inteligencia, veía que hora ella salía con el nene a la plaza a jugar. Un día que estaba así, se acercó, le dio una trompada a la mujer, agarró al bebé, se fue al aeropuerto y se volvió a Australia. Ese caso de restitución, que él se lo llevó para allá, fallaron que tenía que restituirle a Australia. Con estos hechos nuevos, con todo lo que le he descrito. Esto también llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, lo que les quiero decir es que hay un contexto de violencia hacia la mujer, una falta de perspectiva de género, porque en su momento cuando se hizo la convención en el año 80, con Pérez Vera y toda la gente, quien sustraía era el hombre. Entonces se estableció en seis semanas que esto esté resuelto por esta idea de que no esté privado un niño de la madre. Pero hoy quien sustrae es la mujer. Lo que uno pide es indagar en el contexto por qué sustrae. Obviamente que habrá gente que sustrae sin razón, pero muchas veces son mujeres que están en el extranjero, que no tienen profesión, que no tienen, no digo como esta pobre mujer que prácticamente se prostituye en Barcelona, pero ella sí lo siente. Entonces es muy difícil. Yo lo voy a sacar un poquito de derecho de familia. Uno de los últimos casos que siguió, el caso con Iberia, donde se aplica la ley de defensa del consumidor. Autores como Federico Álvarez Larrón, no sé si lo conoce, de Mar del Plata, Sandra Wenger, planteando los artículos de la ley sobre esto de la inexistencia de límites frente a distintas situaciones que se dan en la compra de boletos electrónicos o en el espacio digital de los contratos. Yo puedo celebrar un contrato incluso cuando estoy en vuelo, dependiendo del vuelo que haya tomado y que pueda tener acceso a Internet. Entonces, o por ejemplo, lo plantean también situaciones donde un médico que está operando desde Francia a través de la tecnología a un paciente que se encuentra en la Argentina. Esto ya sucede, está sucediendo. Federico Álvarez Larrón dice, bueno, acá vamos a tener que empezar a replantear el tema de los límites del derecho interno, porque las relaciones contractuales, las relaciones fluyen en diferentes espacios o a través de la tecnología. Entonces, ¿qué respuesta nos va a dar el derecho? Quería hacer su opinión de los autores del derecho internacional privado sobre estas, yo diría, no nuevas situaciones, porque
esto sucede hace mucho tiempo, con la pandemia se aceleró y se visibilizó mucho más de estas relaciones contractuales que suceden simultáneamente en distintas partes del mundo. Ayer se habló de la globalización, se mencionó varias veces. Entonces, el derecho empieza a tener que repensar si ya por las normas de derecho internacional que tenemos nos va a alcanzar, cuando de repente el contrato, las partes están en distintos lugares, las prestaciones, podríamos decir que se están dando en dos países al mismo tiempo, en el mismo momento. Entonces, quería saber su opinión respecto de esto, si tiene elaborado una respuesta o cómo lo ve usted desde su perspectiva. Bueno, lo que en la solución que da el Código Civil y Comercial es que se regula por la ley del domicilio del consumidor. Da 4 supuestos. El primer supuesto es cuando el consumidor accede a ese tipo de prestación de servicio a través de una publicidad o servicios de Internet que el médico esté promoviendo. El segundo lugar es si hay una feria donde le ofrecen ese servicio. En tercer lugar es cuando lo invitan a que se desplace al otro lugar, pero la invitación llega del extranjero para ir. Y en cuarto lugar son los contratos por servicios turísticos, que incluye alojamiento, traslado. En todo eso, el derecho aplicable es el del consumidor. La respuesta más que nada hay que buscarla en el derecho constitucional. Es decir, tenemos que ver y a partir de ahí ir a la protección de la persona en el sistema de daños. Porque recuerde que lo que en mi materia yo puedo sentirme más capacitado para responder es qué derecho da la solución. Y si tenemos algún sistema, algún tratado que regule este supuesto. No hay. En materia de responsabilidad civil, de consumidor es el que acabo de decirle. El derecho que regula lo que usted plantea es el derecho del domicilio del consumidor. Sí, por ejemplo, en un país sucede que muchas veces el demandado, es decir, empieza a poner diferentes excepciones, no tiene la filial en el lugar, digamos, el acceso a la justicia del consumidor desde su domicilio y la aplicación del derecho da una respuesta al código, pero digo, el acceso a la justicia se le complejiza, porque, digamos, demandar a una empresa que no tiene ninguna sucursal en el país del domicilio del consumidor, en este caso estamos especificando con el derecho argentino, ¿no? Sí, pero dice, la norma de jurisdicción dice, o donde se han hecho las medidas necesarias para la conclusión del contrato, que es, por ejemplo, la tarjeta de crédito. Sí, eso le da jurisdicción. Es muy difícil el tema. Por eso te digo, es decir, ellos, tanto los autores que mencioné, empiezan a plantear esto de cómo el derecho, ellos lo denominan así, usan el término comienza a temblar en el sentido de que esta existencia de límites del derecho interno se empieza como a desgranar, a desvanecer frente a una multiplicidad contractual y de distintas relaciones jurídicas que hoy suceden más en el ámbito del espacio digital que en el real. Es decir, nos guste más, nos guste menos, esto está sucediendo. Las relaciones particulares jurídicas se dan en un ámbito digital casi igual en algunos momentos, por una cuestión obligada en el mundo digital. Con lo cual, creo que obviamente es un desafío, por eso quería saber cuál era su opinión de algo que tenemos que empezar a pensar del cómo, ¿no? Y me parece que todo lo que hasta hoy estuve absorbiendo de las conferencias es esto de pensar la manera de integrar y de resolver. La norma positiva hoy no me ayuda, la norma directa positiva a resolver ninguna de estas situaciones. Pero bueno, quería saber cuál era su visión sobre esta temática. Lo extraordinario, y este curso es el propósito y fin que creo yo que tiene todas las especializaciones que están haciendo desde Bolonia, es que nos están dando a pensar las relaciones desde la Constitución y desde los tratados.
Yo en mi caso una cosa totalmente nueva. Me quedaba en el Código Civil, la Constitución ni siquiera la pensábamos que teníamos que recurrir para que nos dé soluciones. Yo no me atrevo a decirles, se los digo. Lo que uno estudiaba, o que yo tengo visión en el grado de haber estudiado constitucional, era el funcionamiento del Estado. Qué terrible lo que digo, ¿no? Pero eso es lo que yo tengo. Nunca pensé que me podía ayudar en la vida cotidiana la Constitución. Nosotros en el ámbito del derecho del consumidor, los dictámenes que elaboramos en el programa, citamos más el 42 de la Constitución Nacional, que todo el articulado existe dentro del Código Civil y Comercial sobre el derecho del consumidor, además de la ley de orden público, ¿no?, que tenemos. Pero que son, digamos, tenemos una ley de orden público, tenemos además el Código Civil y Comercial, sin embargo, si uno hace un relevamiento de las sentencias en el dictamen del Ministerio Público, aparece una y otra vez el artículo 42 de la Constitución Nacional, donde todo se asienta en parte de ahí. La constitucionalización del derecho privado, a partir de ese artículo 42, más allá de las menciones que también se hicieron, ¿no?, a la mañana del pero para decir un poco constitucional al tema. La referencia al 42, la referencia al 41, protección del cliente, la referencia al 36, la protección del sistema democrático, es decir, los derechos y garantías establecidas a partir de la reforma del 94, ha tenido lógicamente el mérito no solamente de constitucional, fuerza normativa constitucional de estos derechos, sino también, lógicamente, de dar un marco reglamentario. Bueno, la verdad que, en términos generales, la jurisprudencia constitucional argentina, al menos, ha sido muy rica de la protección de los derechos, ¿no? Porque, si bien antes no tenemos un 42, un 41 y un 36, tenemos un 33, ¿cierto? Y el 33 ha sido una manera de hechos manipulados, son hechos ilícitos, ha sido una gran puerta de ingreso para la derecho a la salud, el derecho a la salud, el derecho en su momento, los antecedentes del derecho al olvido, los antecedentes del derecho a la verdad, temas como la Argentina nacen a partir del 33, obviamente por los antecedentes internacionales de la Constitución mexicana, principalmente. Es decir, la verdad que lo que decía Marcelo, la Constitución argentina y la jurisprudencia argentina ha sido muy progresista en ese sentido, muy, yo diría, evolucionista en la protección de los derechos. Yo creo que la Corte argentina, la Corte ahora más moderna en este sentido, la Corte Constitucional colombiana, son cortes muy protectoras, muy progresistas, no, más allá de las épocas, entonces todo el pero la verdad es que creo que la Constitución ha sido lo importante es redescubierta privatistas, Pero déjeme decir, doctora Maya, porque usted lo ve desde el ámbito del derecho constitucional, quienes nos formamos en el ámbito del derecho privado, es lo que dice el doctor. Los abogados, de un lado y del otro lado el contador, no citaban a la Constitución en ninguno de los casos. Cuando yo estudiaba la carrera de grado de Cuba, mi profesor de Derecho Civil, que era muy importante, y mi profesor de Derecho Constitucional, que era Linares Quintana, decía lo siguiente: Linares Quintana hablaba de la Constitución, obviamente, ¿no es cierto? Con la normativa, ya el pensamiento de Germán estaba claramente ahí. Dice, a pesar de que estamos hablando del movimiento de la dictadura militar, no la recuperación anterior, pero otra, muchas privatistas decían, lo que pasa es que la Argentina tiene dos constituciones. La Constitución Nacional, que regula las relaciones entre las personas, los poderes públicos y los poderes públicos entre sí,
y el Código Civil. Sí, totalmente. Los civiles deberían designar las instituciones de las relaciones personales. Sí, yo creo que el cambio a partir de la reforma del Código Borda, antes de la reforma constitucional, ya le da esa impronta, tomando esto de lo social, ¿no? de lo que también hablábamos. Borda toma lo social, lo incorpora en el código y empieza ahí ese cambio que después se marcaba con la reforma del 94. Hay una persona. Hay una pregunta de virtual por Cindy Bravo Vergara. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Luca. Bueno, felicitaciones al doctor que ha expuesto, interesante su posición y naturalmente convergemos porque yo le hablo de Perú y naturalmente hemos estudiado bastante el código de Dalmacio Vélez Sarsfield, el anterior, del año 1869, que empezó a regir en el año 1871 hasta el 31 de julio del año 2015, porque a partir del 1 de agosto del año 2015, valga la redundancia, empezó a regir el nuevo Código Civil y Comercial Argentino, que en verdad unifica el jus privatum, y eso es muy interesante, ¿no? Algo que ya había ocurrido con Italia, con su Código Civil del año 1942, con el Código de Paraguay del año 1985, que unifica las obligaciones civiles y comerciales, y con el segundo Código Brasilero del año 2002, que también unifica, pues, en sí el derecho civil y comercial. Lo que le quería comentar era, bueno, lamento que Argentina no pertenezca al Tratado de La Habana, al Código de Bustamante. Naturalmente hizo sus reservas, pero me parece que el último no ratificó. Nosotros todavía estamos vigentes con este código de 1928, conocido como el Código de Derecho Internacional Privado. Le comento, nuestro código, doctor, establece lo siguiente en cuanto a la regulación del derecho internacional privado, que es aquella rama del derecho que se encarga de regular los conflictos que se suscitan entre las normas externas y las normas internas cuando tenemos que solucionar un caso concreto. Entonces, se establece que para regular el derecho internacional privado, en principio nos remitimos a los tratados, en su defecto a las normas contenidas en el libro 10 de nuestro Código Civil y finalmente a los principios de derecho internacional privado, como por ejemplo la teoría de los derechos adquiridos, la Lex Loci Actum Celebrationis, que también se conoce como Loius Recti Actum, entre otros. Lo que le quería preguntar es, ¿en Argentina ustedes también tienen ese precepto plasmado en cuanto a su derecho internacional privado? Porque yo le escuché hablar sobre tratados, también habló sobre las normas internas, pero no le escuché hablar sobre los principios, o de repente se me fue, en lo concerniente a los principios de derecho internacional privado. Y lo otro es que el derecho constitucional, naturalmente, doctor, está muy ligado con todas las ramas del derecho, por algo es la supranorma, sin perjuicio de que, creo que usted estará de acuerdo, el derecho civil se originó antes, porque el derecho civil se originó en la edad antigua, en Roma, donde no existía el derecho constitucional propiamente dicho. Era lo que le quería preguntar, doctor, y bueno, felicitaciones porque cada día aprendemos y los conocimientos son tan vastos que el día que nos muramos, que sea de acá muchos años a futuro, diremos, lo único que aprendí fue un ápice de lo que es el derecho. Lo único que aprendimos, porque cada día seguimos aprendiendo. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a usted por su intervención. Sí, coincidimos totalmente. Y con Perú estamos vinculados, no estamos en el Código Bustamante, Argentina nunca lo ratificó. El problema es que el estatuto personal que fija, no estaba claro si era la postura del domicilio o era de la nacionalidad. Y de hecho, en realidad, tenía una fuerte presencia Brasil, que sí lo hizo, hasta no hace mucho, la conexión que daba entre el derecho extranjero y el derecho nacional era a través de la nacionalidad de las personas. La Argentina no adoptó eso, siguió muy el derecho romano, que era el domicilio, pero hoy con Perú no solamente eso nos divide, eso no estamos juntos, pero sí tenemos los tratados de Montevideo de 1889 y de 1940, que nos vincula con Perú, y tenemos la CIDIP, que usted sabe que CIDIP hay muchas, son 26 las que nos vinculan, y tenemos bueno, Panamá, Montevideo, 2 veces Montevideo, Bolivia, La Paz, tenemos Washington, y después quedó estancada en el 2002. Pero la tarea es seguir trabajando en normas que nos vinculen internacionalmente.
Así que le agradezco su intervención y es cierto, no estamos en el Código de Bustamante, eso es verdad. Un abrazo desde Muchas acá. gracias. ¿Hay más preguntas por los presentes o por los frecuentantes en forma virtual? Bueno, muchas gracias. Entonces pienso que